o me operaban ya, o me cortaban la pierna o me moría de una trombosis. O sea, me bajó el telón negro y todos los pensamientos, la negatividad y vi el día a día nomás, depresivo total. ¿Cómo manejaste emocionalmente eso? Me las comía solo, no, yo estoy súper bien, aquí motivado, pero por dentro estaba destruido. Yo sabía que lográndolo podía sacar a mi familia adelante. Jugué con los mejores jugadores del mundo. Yo estaba viendo finales de Champions League y 3 años después yo estaba jugando en contra de ellos. En el Bernabéu. Yo tenía que firmar mi contrato con el Liverpool el día miércoles. Ese domingo me partí el ligamento cruzado y se cayó todo. Ante este telón negro que te cae, se abre una posibilidad. Me llaman por teléfono, sé quién es, Rafa Benítez, que era el entrenador del Liverpool en ese momento. Yo te hice así como... ¿Quién es Marc González sin el fútbol? Es difícil, porque eso es parte de tu vida. Es que el fútbol para mí es y lo fue todo. Digamos, lo que hoy día tengo en todo sentido. Ha sido una escuela tremenda, o sea, desde que me fui de mi casa a los 13 años, y eso mismo me dio herramientas para poder crecer como persona, pero especialmente madurar a temprana edad. Es lo que me permitió poder crecer tanto en lo deportivo como en lo personal, porque el fútbol está lleno de experiencias, de momentos, situaciones que uno tiene que ir lidiando día a día. ¿Cómo nace esta sensación o idea que tenías que ser el proveedor de tu familia de origen, de tu mamá, cuando se separó de tu papá, y cuando llegan a vivir con tus abuelos a Viña, después de haber vivido en Sudáfrica? Porque hay un pacto con tu hermano, ¿no? Sí. Como el que la hace. Sí, sí, el que llega primero ayuda a la familia, sí. Tú también contabas en alguna entrevista que cuando te vas interno a la Católica, juntabas comida para llevar a tu casa. O sea, había una sensibilidad desde muy pequeño con respecto a las necesidades del otro, muy empático. ¿Cómo crees tú que surge eso en ti? Yo creo que es algo natural en mí. Yo hasta el día de hoy siempre pienso en el resto y yo soy siempre el último. Algo que incluso ahora me dice, oye, piensa en ti, ¿cachai? Después en el resto, y yo soy al revés. La situación que nosotros vivíamos como familia, no, tampoco es que éramos pobres, pero una familia muy humilde que, claro, estábamos ahí con lo justo y vivíamos a costa de mi abuelo. Entonces, claro, yo tenía la posibilidad de tener colaciones durante toda la semana y yo decía, chuta, aquí en vez de comerme yo estas colaciones las puedo ir juntando durante la semana y después cuando me vaya para la casa se las dejo a ellos. Pero desde chico siempre pensando en cómo puedo ayudar y cómo puedo aportar en la casa. Nunca me sentí en la obligación, pero sí era una meta y sí era un propósito que yo sabía que lográndolo me podía dar ese gusto de poder sacar a mi familia adelante, de sacar a mi mamá de las deudas, de como todas esas cosas que uno cuando chico ve y se da cuenta. Tú fuiste el que se convirtió en la Sí, estrella, en la como en el estrella. sueño, además, un niño que era la promesa de la familia, que se sacó la mugre, como decimos en Chile, para convertirse en esta segunda identidad que encontré, la más conocida, Speedy Mark. Sí, es que por eso te digo, soy un privilegiado de haber logrado todo lo que logré como futbolista, o sea, de dónde llegué a jugar, con quiénes jugué, en los estadios que conocí, los títulos que obtuve, no sé, por el mismo mundial, participar en un mundial, hacer un gol en el mundial, entonces son cositas que son sueños para cualquier futbolista. Llegar al Liverpool, por ejemplo, porque No, desde Valparaíso al Liverpool. para mí es un orgullo, el orgullo más grande que puedo contar de haber llegado a uno de los equipos más grandes del mundo. Y siendo hasta el día de hoy el único chileno en vestir esa camiseta y que actualmente me sigan llamando para partidos de leyenda, que a lo mejor de leyenda no tengo mucho en el equipo, pero que te consideren y que te quieran, pucha, eso de verdad que tiene mucho, mucho valor. ¿Por qué dices a lo mejor no tengo mucho de No, leyenda en el equipo? porque claro, que la palabra leyenda es grande, es muy grande, pero claro, lo importante es que te consideran. Entonces, para mí eso tiene un valor pero gigantesco. Y más un equipo como el Liverpool, que no tiene por qué hacerlo, y que te llamen y que estén ahí constantemente. Cuando a mí me preguntan cuál es el mejor equipo, yo siempre tiro para el Liverpool y no porque sea el Liverpool mismo, sino que por todo lo que es el Liverpool detrás, toda la familia que hay detrás. Entonces, es lo que son los pequeños grandes detalles que marcan la diferencia con cualquier equipo del mundo. Veía tu historia, Marc, y pensaba en ti y en tu historia como un héroe, una epopeya heroica. Pensaba en Aquiles, como la velocidad, lo brillante, la fuerza,
pero donde el cuerpo tiene una vulnerabilidad y que le juega una mala pasada. Y a ti, a muy corta edad, el cuerpo empezó a ser un traicionero de tu carrera. ¿Cómo fue eso? La primera lesión grave que tuve fue en Albacete. Tenía que firmar mi contrato con el Liverpool el día miércoles. Y ese domingo me partí el ligamento cruzado. Y se cayó todo. Oye, pero el dolor de eso, además del dolor imagínate, físico, pero... se me bajó el telón negro y más encima de esa edad, 19, 20 años, todos los pensamientos, la negatividad y todo eso se viene por delante. ¿Cómo manejaste emocionalmente eso? La verdad es que no lo recuerdo. Yo lo que sí recuerdo es que estaba muy mal psicológicamente. Estaba en el suelo, o sea, vivía el día a día nomás, pero era depresivo total. Y el día que juega Liverpool contra el Milan en la final de la Champions, que ganó ese partido, previo a ese partido me llaman por teléfono y yo contesto, muy pesado, así como, aló, Mark, ¿sí quién es? Rafa Benítez, me dice, que era el entrenador del Liverpool en ese momento. Cambié totalmente. Me dice, no, yo estoy bien, ¿cómo estás tú? No, yo estoy súper bien, le digo, aquí motivado. Empecé a decirle de todo. Estoy motivado, ya estoy bien, me siento bien, no sé qué. Me dice, ok, me alegro mucho, vamos a estar en contacto pronto, me dice. Y como que, pum, hizo un switch y dije, esta cuestión va de nuevo. Me ficharon lesionado. El mejor antidepresivo, ¿no? Pero totalmente. Yo creo que si no hubiera pasado eso, no sabría decirte qué hubiera sido de mí en verdad. Yo no tenía a alguien conmigo como que me estuviera hablando, que me estuviera ¿Tú estabas aconsejando. solo en ese Yo momento? estaba solo. Yo siempre estuve como bien solo en ese sentido. ¿Y ahí quién era tu cable a tierra? ¿Tu hermano? ¿Tu mamá? Me las comía solo. Si a mí me pasa algo, me las como solo y yo solo salgo adelante. No voy a buscar ayuda, que a veces puede ser malo. Como que soy bien como orgulloso en ese sentido. Tampoco es que tuviera un gran amigo como decir, oye, me pasa esto. Yo para afuera siempre fui como Siempre alegre, bien, pero por dentro estaba destruido, por ejemplo. Pero después ya más grande, yo sentía ese apoyo de mi esposa en ese sentido. Porque obviamente ya tú tienes una familia, convives con una persona donde esa persona sabe todo de ti y viceversa. Entonces, claro, obviamente que es mucho más fácil poder contar cosas y escuchar también otra versión. Tenía una persona que te pueda dar un consejo o un punto de vista desde otra vereda, y eso fue lo que ocurrió en la última lesión grave que tuve, que yo ya no quería jugar más, y se lo cuento a mi esposa y me dice, date una oportunidad más. Si te llega a pasar algo, yo voy a ser la primera en decirte ya basta. Y después desde ahí nunca más me pasó nada. Me imagino que tener que esconder que el cuerpo te jugaba malas pasadas tiene que haber sido muy duro, ¿no? Yo siempre fui un jugador muy físico, muy físico. O sea, era muy rápido, era muy explosivo. Mi musculatura era de velocista. O sea, era más, por decirlo de alguna manera, para que se entienda, era más fina. Entonces todos los golpes que yo podía sentir, los sentía por el doble o el triple de cualquier otro. Pero de lesiones como que constante, eso yo creo que fue en Rusia. ¿Tú tenías 24? Sí, 24, 25. Lo que pasa es que eso, la gravedad empezó después de mi cirugía de cadera. Me tuvo 2 años fuera y era tan grande que me tuvieron que quitar parte del músculo, del glúteo medio. O sea, imagínate la descompensación ya física de que me falta un músculo importante para correr, para la velocidad, para todo. Es que el deporte a nivel de elite es una destrucción controlada del cuerpo. O sea, Claro. ustedes sufren mucho. Sí. Y en los deportistas y en la gente de alto rendimiento, la cabeza juega un factor muy importante a la hora de entrar a la cancha. ¿Y alguna vez sentiste que esta dolencia, es que tu cuerpo te traicionaba, tenía que ser como oculto y que yo tenía que parecer que no me pasaba nada, aunque estaba compensando como loco y estaba con un dolor tremendo, pero iba y estaba todo en la cancha igual? Es muy difícil que alguien juegue sin dolor. En mi caso, como con un fantasma inconsciente de que no me fuera a pasar nada. O sea, la chapa del lesionado. En Colo-Colo a mí no me hacían entrenar. Yo tuve un problema súper grande con el entrenador. ¿Para cuidarte? No, especialmente los días jueves que hacíamos entrenamiento en el estadio donde iba la prensa ese día, y el tipo no me hacía entrenar, me hacía correr con el preparador físico. Ahora, tú me preguntáis por qué.
no tengo la respuesta. Le han preguntado, mis mismos compañeros no entendían. Entonces la prensa, ¿qué pensaba? Que yo estaba lesionado porque yo no estaba entrenando. Entonces ahí se acrecentó mucho esta chapa del lesionado. Por eso me preguntaba sobre la fortaleza. Porque me imagino que habrá gente que hoy día nos está escuchando y que se encuentra en esos momentos oscuros. ¿Qué te sirvió para ver la luz? He dado alguna vez muchos consejos a ciertas personas y lo único que les digo, rodéate de la gente que te quiere, nada más que eso. Porque el resto no hay nada que hacer, es solamente tiempo. Pero rodéate de la gente que te quiere, ríete, pásalo bien, escucha, porque es lo único que te va a sacar adelante en esos momentos difíciles. En mi caso, como te digo, es mi esposa, o sea, para mí ella es mi refugio, yo estoy con ella y no me importa nadie más en el mundo. Es muy psicológico este tema, entonces hay momentos y son procesos finalmente. Obviamente uno inicia un proceso malo y eso va a durar un tiempo, pero cómo yo intento salir de eso, que es tu pregunta, Chota, es tratar de desconectarse un poquito de esos malos pensamientos con algo distinto. Con una conversa, con ver una película, con una persona, un amigo. No, sí, bueno, mis hijos también, pero mis hijos no entienden los procesos. Pero obviamente el estar con ellos, jugar con ellos, que ellos tengan a preguntar inocentemente cualquier cosa, finalmente eso son cositas que te llena el corazón y como que yo creo que eso para mí eso es como el punto más importante en momentos malos. ¿Cuál es el momento para ti que fue más doloroso y más difícil de enfrentar? Yo creo que fue la última lesión grave que tuve, que recibo un golpe pero fuertísimo de un tipo de casi 2 metros, me pone un rodillazo en la pierna y se me produjo un síndrome compartimental. A raíz del golpe tan fuerte, se me empezó a inflamar el músculo de la pierna. Cuando tú inflas un globo, después ya no da más, ¡pum!, se revienta, es lo mismo. El músculo empieza a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, pero resulta que la piel ya no da y el músculo sigue creciendo. Me tuvieron que operar de urgencia, así, pero o me operaban ya, o me cortaban la pierna, o me moría de una trombosis. O sea, así llegué a la clínica. La cirugía consistía en que me tenían que hacer un tajo en la pierna, y cuando me hicieron ese tajo, el músculo hizo así, ¡pum!, se salió de la pierna. Y así estuve como 2 semanas con herida abierta, el músculo afuera, esperando que eso poco a poco empezara a desinflamar, el músculo nuevamente ingresara a la pierna, para que recién me pudieran suturar. ¿Y qué pasa ahí? En esas 2 semanas, herida abierta. No, ahí estuve, imagínate cómo yo estaba hospitalizado con la pierna abierta, de no poder hacer nada en un país como Rusia. La ¿Qué Maura, hacía? seguramente con los niños en la casa. Mi hijo estaba de 1 año, año y medio de haber estado mi hijo. 1 año de haber estado. Lejos, no sabiendo el idioma, el estar todo el día solo. Lo único que podía hacer es ver películas, aburrido, en la cama. Me venía a visitar el entrenador, me venía a visitar algún compañero. Puta, me ponía a llorar. Venían a verme como con lástima, ¿cachai? Entonces, todas esas cosas era peor para mí. Era súper malo. Ese yo creo que fue el momento más difícil que pude vivir. Más allá de otro que estuve al borde de la muerte. No, sí, espérate. También. ¿Tú has estado al borde de la muerte cuántas veces? 2 veces. Esa y la conmoción cerebral. Y un infarto. Ah, sí, el infarto. 3. Fuera del fútbol, ya. Ya, fuera del fútbol. Hierba mala no muere. Ya, pero yo de malo te encuentro bien poco, así que te vamos a tener que cuidar. Veo eso muy bonito que tienes, como que tú mismo relatas de niño, como esa cosa resiliente, bonita, determinada. Llega un punto en esto de que uno ve las miradas de lástima, que ya hay un punto que uno se levanta y dale. ¿Cuándo ya dijiste ya? No, ¿sabes qué? Yo Terminé mi carrera en Magallanes y fue justo un proceso después de Colo-Colo que yo pasé todo este momento malo, que yo decía, ¿sabes qué? Yo no estoy para estas cuestiones, ¿cachai? Que me estén tratando de esta manera después de todo lo que he hecho, ¿cachai? Y mi representante me dice, ¿por qué no te venía a Magallanes? Porque es el dueño de Magallanes. Y aquí lo pasáis bien, ¿cachai? Estáis tranquilos, pásalo bien un rato, si ya hiciste lo que tenías que hacer. juega por placer. Claro. Y después ya me convenció. Fue como que yo era como el viejo y estaban todos los cabros chicos. Entonces yo era como el sabio. Entonces ahora yo estaba en una posición diferente a cuando yo recién subí y veía a los grandes.
pero obviamente en estos tiempos es diferente. Y te ducháis con agua helada, se cortaba el agua y un montón de cuestiones Del Liverpool y de Rusia al Magallanes. Entonces, claro, poníamos esas cosas y yo le decía a los chicos, le decía, oye, estas cosas no pasaban en Liverpool, decía yo, y se reían. Entonces yo de verdad jugaba mucho con ellos me veían a mí también como un referente, yo también les daba consejos, pero a la vez habían cosas que yo sentía como que no podía seguir haciendo. ¿Cachai? Porque yo soy muy, muy convencido de que las cosas va desde el ejemplo, ¿cachai? O sea, si yo no te puedo exigir algo a ti si yo no lo hago, ¿cachai? Tenía todas las facilidades de decir, pucha, ¿sabes que hoy día no quiero entrenar? ¿Cachai? Me voy a hacer tratamiento, ¿cachai? Me voy a cuidar para el fin de semana, que está bien, pero era como... Entonces yo decía, ¿qué ejemplo le estoy dando yo también a los chicos, ¿cachai? Hasta que un día me llaman del Liverpool, después de 13 años. Recibo un llamado de la nada. Hola Mar, ¿cómo estás? Del Liverpool, no sé qué. Te queríamos extender una invitación para que venga a ver el partido de Liverpool con el Napoli de la Champions y a la vez hacerte un pequeño reconocimiento con un Q&A con la gente del Liverpool en el lounge, no sé qué. Y yo decía, leí de nuevo así como si era de verdad. Y claro, entonces yo le digo a mi representante en ese momento, digo, weón, me llamaron del Liverpool, weón, me voy. Anda, me dijo. Y yo jugaba el fin de semana, ¿cachai? Entonces era como, ¿qué ejemplo estoy dando, cachai? Ya, pero filo, yo dije, me voy. Y fui con Maura, ella conoció Liverpool, toda la cuestión. Al día siguiente fuimos al tour del estadio. Y cuando estoy en la cancha y empiezo a mirar alrededor, y ¿sabéis qué? Fue como una sensación tan así como de entender y dimensionar dónde estuve, como que en ese momento tomé conciencia y dije, weón, yo estuve acá, jugué acá y veía así, decía, y el día antes que había visto el partido también, fue como, estoy de espectador, pero yo estaba allá, ¿cachai? Y empecé así como, y de verdad fue como emocionante, fue como de orgullo, fue todo, ¿cachai? Como que de verdad dije, bueno, o sea, tú lo que has hecho, lo que lograste es tremendo. Lo que pasa es que no se te ha valorado lo que realmente debiesen como valorarte, ¿cachai? El infravalorado. ¿Quién debiese valorarte? No, digo en general. ¿Tú? Digo en general. Mira, es que sabes que, es que no me gusta hablar de mí, Pero te invité para eso. pero yo soy siempre como que trato de ser súper humilde, siempre he sido humilde y nunca me ha gustado hablar de mí más allá de las cosas que uno pueda lograr, como que uno lo diga es como, ¿cachai? Es como raro, pero sí, po, o sea, yo como que no lo tengo que envidiar a nadie, ¿cachai? El otro día me hicieron una pregunta y respuesta rápida y me empezaron a decir, ya, los mejores jugadores que hay enfrentado no sé, me empezaron de las selecciones, de Argentina, Messi, de Brasil, Ronaldinho, no sé, y así, una lista. Jugué con los mejores jugadores del mundo. O sea, para mí, yo jugué en una época donde realmente estaban los mejores. Hoy día tenéis muchos buenos jugadores, pero los mejores, mejores de la historia, las leyendas mundiales, tuve la suerte de jugar con ellos. Y cuando Marc González, viendo todo eso en Liverpool, en ese momento tan emocionante, dice, yo soy uno de los mejores jugadores del mundo, soy de esa generación. O sea, me siento orgulloso de haber sido parte de una generación futbolística en Europa. El fútbol te da muchas cosas bonitas porque, te pongo un ejemplo, 2 o 3 años antes, yo estaba viendo finales de Champions League, veía al Real Madrid jugar con un equipo X, veía a Roberto Carlos, a Zidane, a Ronaldinho, a Ronaldo, venía a todo esto, y 3 años después yo estaba jugando en contra de ellos, en el Bernabéu. ¿Cachai? Entonces son las cosas que te da el fútbol, que son cosas súper lindas cuando tú lo logras y tienes esa oportunidad. O sea, finalmente estáis jugando, pero estáis, y de repente como que te salió un poco el partido. Sí, weón, está este weón al lado mío. Miráis como afuera y ahí está mi ídolo. Uno es un jugador más, Sí. pues claro. Para mí Roberto Carlos siempre fue como mi referente desde chico. Entonces, claro, todo ese tipo de cosas es lo que te entrega el fútbol. Pero mira, volviendo a lo del Liverpool, entonces yo estoy en la cancha y yo dije, ¿sabes qué? Me retiro, me voy a retirar del fútbol desde aquí mismo, voy a hacer un video desde aquí mismo.
yo creo que este es el mejor momento desde aquí y retirarme. Y lo hice. Hice un video y no lo subí al tiro. Me acuerdo que nos fuimos a comer una hamburguesa ahí con Mauro y todo. Y después dije, ya, lo subo, ya. Enviar, pum, dejé el teléfono, me retiré. Chao. ¿Y cómo es el momento después de eso? Es que imagínate, me estaba retirando del fútbol. La noticia que iba a hacer eso, yo me había ido a la invitación solamente, y llegué retirado finalmente, me estaba esperando para seguir entrenando, jugar y llegué retirado. Pero sabes que fue un alivio. De hecho fue un proceso donde intenté, to- cuando tomara esa decisión, que fuera como lo más seguro posible. O sea, no que me pasara que en algún momento dijera, "Ah, no sé qué echo de menos o quiero volver", como han pasado muchos Claro, casos salías que se con han elástico. retirado. Claro. Y yo dije, no, si me retiro, que sea así. Ya se acabó, no hay vuelta atrás. ¿Quién es Marc González sin el fútbol? Hoy día sin jugar, o sea, sigo jugando de vez en cuando, pero siento que uno tiene que igual entregar algo. A mí el fútbol me entregó mucho, pasé por mucho, se aprende demasiado también, y eso es lo que yo hoy día, como te decía al principio, es lo que yo hoy día quiero poner y estoy poniendo sobre la mesa justamente para las nuevas generaciones. Eh, Cuéntame un poco de ese proyecto. ¿Cómo estás materializando esa ayuda? bueno, yo tengo una fundación que se llama Legend Star Foundation, donde en el fondo ponemos programas deportivos de distinto tipo. Psicológico, nutricional, el tema de clínicas deportivas, charlas motivacionales, el leadership, el Ujú. trabajo en equipo. Hay muchos chicos que están desorientados, hay muchos chicos e incluso hay educación hacia los papás también. Hay muchos chicos que tienen muchas condiciones, los papás no saben nada de fútbol, o al revés, que tienen condiciones, el papá sabe de fútbol, y resulta que el papá le habla al chico y no se da cuenta que inconscientemente lo está presionando, cosa que está mal, o que le llaman la atención a los árbitros, o que le llaman la atención al entrenador, Y papás que ponen su frustración de no haber logrado ser y futbolista lo ven a través también del hijo. del hijo. Claro, yo siempre también digo lo mismo, digo, ¿tú le has preguntado a tu hijo si él realmente quiere ser futbolista? Porque a lo mejor él te está dando el gusto a ti, po, pero él no está haciendo lo que él quiere. Así que nada, pues aquí, bueno, Legend Star Foundation está ahí. Nosotros aspiramos un poco a entregar también becas deportivas también y estudiantiles para aquellos Bueno, haga que un lo llamado a necesitan. auspiciadores, Sí, así que, eso es lo que más se necesita y es lo más difícil, pero bueno, bueno, cuenta con este programa, cuenta conmigo, yo soy psicóloga, así que en lo que te pueda aportar. Y quiero hacerte el test de identidad infinita. Contéstame lo primero que se te venga a la cabeza. oh no, yo soy re malo para pensar rápido, ¿eh? Peor etiqueta que te han puesto. Lesionado. ¿Tu mentira más frecuente? Mi mentira más frecuente, chuta, es que yo no sé mentir. ¿Sabes Ah, qué? esa es. No sé mentir. No, ¿sabes qué? Sí, es verdad. A veces quiero mentir en algo así como, y a veces son mentiras piadosas, pero quiero mentir. Y me cachan al tiro. Al tiro dicen, no, es que ponía una cara como, y no cacho, no sé hacerlo. Un comentario hater en redes sociales que te quedó marcado. Todos mis seguidores son mucha buena vibra, muy buena onda. De repente intento interactuar con ellos de cierta manera, de repente respondiendo, pero en su mayoría, pucha, puro amor y paz. Pero así como algo así duro no recuerdo. Una lucha que no valió la pena. Una lucha, chuta, que esas preguntas, no sé, tendría que pensarlo. No sé. ¿Tu miedo más profundo? Hoy día es la muerte. Es no poder estar para mi familia. Y que te ha tocado enfrentarla. Sí, pero no lo pienso. Muy bien. Pero Pro- ahora es lo más seguro que tenemos todos. Está es claro. verdad. ¿Próximo sueño? Mi próximo sueño, tengo un par ahí. Bueno, empezar a concretar ya mis proyectos acá en el tema deportivo y el tema de la música también. Estoy reinventándome ahí como DJ, así que estoy ahí DJ dándole. Hoff. Me dijeron Hoff por Hoffman, mi segundo apellido. Siempre fue como raro porque la gente me conoce, Mar González. Mar González, no, chao, listo, se acabó. Oye, una pregunta que no te hice y que te gustaría contarle a todos tus fanáticos de este Marc que hoy día tengo enfrente.
Este soy yo. Este O soy decirle yo. a las nuevas generaciones que te están Sí, escuchando. sí, bueno, básicamente eso, que soy una persona común y corriente como cualquier otro. Y me gusta mucho entregar y aportar desde el lado deportivo y humano también, porque obviamente las cosas que uno vive como deportista finalmente son los mensajes de vida. Son las cosas que uno normalmente requiere en el día a día. O sea, estamos hablando de los sacrificios, los esfuerzos, la perseverancia, la constancia y todas esas cosas que finalmente La disciplina. la disciplina son cosas que uno necesita en la vida y que a través del deporte estamos llevando este tema. Y quiero que nos dejes, a todos nuestros invitados les pedimos que nos dejen una frase, esas que te marcan, esas frases que te mueven, una tuya de regalo. Chuta, una frase. Mira, voy a hacer algo. Mira, lo primero que se me ocurrió. Ojalá que se vea. Estoy escribiendo muy chico, parece. ¿A dónde lo muestro? Aquí, Marc. Un placer haber podido conversar y conocerte un poco más. Conocerte. Identidad infinita, porque nadie es una sola versión. Somos construcción, deconstrucción, proceso. Muchas, muchas gracias. Por favor, suscribirse, dejarnos un like, sus comentarios para ser parte de esta comunidad infinita. A nosotros nos ayuda un montón a mantener este canal y a crecer.